Nada en el mundo parecía más importante que estar allí, en esa habitación fría, acompañado por el último aliento de su hijo. El padre, Julián Herrera, había esperado que su esposa estuviera a su lado en ese momento, pero ella había preferido asistir a una fiesta con su amante en un hotel de lujo. Julián no imaginaba que la mano de su pequeño Mateo temblaba cada vez menos mientras él sostenía sus dedos helados. El monitor cardíaco emitía un sonido monótono, cada vez más espaciado, como si la vida se deslizara lentamente hacia el silencio. Mateo tenía los ojos cerrados, los labios tan pálidos como una hoja en blanco, y el cabello que alguna vez había sido abundante ahora apenas quedaba tras meses de tratamientos. La habitación del hospital en Guadalajara olía a desinfectante y a resignación. Julián miró el reloj de la pared, eran las 3:42 de la madrugada. Su esposa, Camila, no había llegado. El celular de Julián descansaba sobre la mesa lateral, apagado tras 15 llamadas sin respuesta. El doctor entró con pasos suaves, revisó los signos vitales y posó su mano sobre el hombro de Julián. No dijo nada, no hacía falta. Ambos sabían que era cuestión de minutos. Julián acercó su rostro al de Mateo y susurró con voz quebrada: «Papá está aquí, hijo. No estás solo. Nunca vas a estar solo». Entonces el monitor emitió un pitido largo y continuo. El corazón del niño se había detenido. El mundo de Julián se derrumbó en ese instante. No hubo gritos, no hubo llantos desgarradores, solo un silencio tan profundo que parecía tragarse toda la luz de la habitación. Camila Torres llegó al hospital 40 minutos después, con olor a champán y perfume ajeno, cuando el cuerpo de su hijo ya estaba siendo preparado en la morgue. Antes de continuar con esta historia que va a desgarrar el alma de cualquiera que tenga corazón, queremos saber algo. ¿Desde dónde nos acompañas? ¿Desde tu casa, desde la oficina, desde el autobús camino a algún lugar? Déjanos un comentario, porque de verdad nos encanta leer lo que escriben. Saber que están ahí nos motiva a seguir trayéndoles estas historias que los hacen sentir, reflexionar y, a veces, sacar el coraje que llevamos dentro. Así que escribe y cuéntanos desde dónde nos lees. Y ahora sí, vamos a regresar al principio de esta historia para entender cómo un hombre puede llegar a perderlo todo, pero al mismo tiempo descubrir una fuerza que ni él sabía que tenía. 6 meses antes de aquella madrugada, Julián Herrera era un hombre que creía en la rutina como una forma de felicidad. Tenía 39 años, arrugas apenas visibles alrededor de los ojos que se marcaban cuando sonreía, y manos que siempre olían a tinta y papel. Era profesor de historia en una universidad privada del centro de Guadalajara, una de esas instituciones donde los padres pagaban colegiaturas altísimas para que sus hijos aprendieran idiomas y tocaran instrumentos clásicos. Julián no encajaba del todo en ese mundo de apariencias y competencias. Él prefería enseñarles a sus alumnos que las palabras tenían poder, que un relato podía cambiar una vida, que entre las páginas de Octavio Paz o Elena Garro existían verdades más grandes que cualquier calificación. Su vida giraba alrededor de 2 amores absolutos. El primero era su hijo Mateo, un niño de 7 años con ojos color miel que parecían contener todas las preguntas del universo. Mateo tenía el cabello rebelde, que se negaba a quedarse quieto sin importar cuántas veces Julián intentara peinarlo. Le encantaba leer en voz alta, imitando las voces de los personajes con una seriedad que hacía reír a cualquiera. Por las mañanas, mientras desayunaban pan dulce con leche caliente, Mateo le contaba a su papá sobre los mundos que habitaban en su imaginación, castillos de cristal, dragones que escupían arcoíris en lugar de fuego, héroes que no necesitaban ser rescatados porque sabían cómo salvarse solos. El segundo amor de Julián, aunque más complicado y desgastado por los años, era Camila Torres, su esposa desde hacía 12 años. Una mujer que alguna vez lo había hecho sentir que era el único hombre en el mundo, pero que con el tiempo se había transformado en alguien que apenas lo miraba. Camila tenía 36 años. Una figura esbelta mantenida por entrenadores personales y una presencia que imponía en cualquier reunión social. Era directora de una agencia de publicidad,
dueña de una compañía que manejaba campañas para marcas internacionales. Siempre vestía ropa de diseñador, llevaba un reloj suizo que costaba más que el auto de Julián y hablaba con ese tono de voz de quien está acostumbrada a que le digan que sí a todo. Al principio de su matrimonio, Camila había sido diferente. Lo sorprendía con viajes improvisados, le escribía mensajes cariñosos en servilletas de cafeterías, lo abrazaba sin motivo. Pero el éxito profesional la había transformado. Ahora vivía obsesionada con cerrar contratos, con expandir su agencia, con aparecer en revistas de negocios como una de las mujeres más influyentes del occidente de México. Las conversaciones en casa se volvieron escasas. Las cenas familiares se convirtieron en algo que sucedía una vez por semana, si acaso. Los besos de antes se habían convertido en saludos fríos, casi mecánicos. Las buenas noches desaparecieron. Julián se repetía a sí mismo que era normal, que todos los matrimonios atravesaban etapas difíciles, que el peso de las responsabilidades podía explicar el distanciamiento de su esposa. Pero en el fondo, algo dentro de él sabía que había perdido a Camila mucho antes de que todo se derrumbara. La vida de Julián era sencilla pero plena. Sus mañanas comenzaban a las 6, cuando el despertador sonaba con una canción de Joaquín Sabina que nunca terminaba de gustarle, pero que tampoco se molestaba en cambiar. Se levantaba, preparaba el desayuno, despertaba a Mateo con cosquillas y besos en la frente. Camila casi nunca estaba en esos momentos. Siempre tenía una reunión temprano, una llamada urgente con clientes de la Ciudad de México, una visita a su agencia de publicidad. Julián dejó de preguntarle a qué hora regresaría porque las respuestas siempre eran vagas. Tarde, no me esperes, tengo mucho trabajo. Esa rutina que parecía inquebrantable comenzó a resquebrajarse un martes de septiembre. Mateo llevaba 3 semanas quejándose de cansancio. Al principio, Julián pensó que era el inicio del ciclo escolar, el calor sofocante de Guadalajara que convertía las tardes en un horno, o quizás algún virus estacional. Le daba vitaminas, lo acostaba temprano, se aseguraba de que comiera bien, pero el cansancio no desaparecía, al contrario, empeoraba. Mateo comenzó a quedarse dormido en clase, algo que jamás había sucedido porque era un niño curioso, inquieto, que siempre levantaba la mano para responder preguntas. La maestra llamó a Julián para expresar su preocupación. Luego aparecieron los moretones, pequeños al principio, en las piernas y en los brazos. Mateo decía que no recordaba haberse golpeado. Julián revisaba su cuerpo cada noche antes de dormir, contando las manchas moradas que se multiplicaban sin explicación. Y entonces llegaron las fiebres altas, repentinas, que aparecían en las madrugadas y hacían que el niño temblara bajo las cobijas. Julián le ponía paños fríos en la frente, le daba medicamento para bajar la temperatura. Pero su instinto paternal gritaba que algo estaba terriblemente mal. El viernes de esa semana, Julián tomó a Mateo de la mano y lo llevó al hospital. El pediatra, un hombre de unos 50 años con lentes de pasta y una sonrisa amable que intentaba tranquilizarlos, ordenó análisis de sangre completos. Le dijo que los resultados estarían listos en 2 días, que no se preocupara, que probablemente era anemia o alguna deficiencia de vitaminas. Pero su tono de voz no coincidía con sus palabras. Había algo en la forma en que miraba los moretones de Mateo, en cómo fruncía el ceño al revisar su temperatura, que hizo que Julián sintiera un nudo en el estómago que no se deshacía. El lunes por la mañana, el doctor llamó. Su voz sonaba distinta, más seria, sin el tono tranquilizador de días atrás. Necesitaba hablar con ambos padres de inmediato. Era urgente. Julián colgó el teléfono con las manos temblando. Llamó a Camila 5 veces seguidas. En las primeras 4, el celular sonó hasta que entró al buzón de voz. En la quinta llamada, finalmente contestó. Se escuchaba ruido de fondo. Risas, música, el tintineo de copas. ¿Qué pasa, Julián? Estoy en una cena importante. Es Mateo. El doctor necesita hablar con los dos. Dice que es urgente.
Camila suspiró con ese tipo de molestia que se reserva para los inconvenientes menores. Después te alcanzo. Tengo a 3 clientes de Monterrey aquí. No puedo irme así nada más. Dile al doctor que me mande los resultados por correo y ya los reviso. Camila dijo que tiene que ser en persona, con los dos. Julián, no empieces con tus dramas. Si fuera tan grave, ya habrían internado al niño. Relájate. Voy en cuanto termine aquí. Julián apretó el teléfono hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Date prisa, por favor. 3 horas después, Julián estaba sentado frente al escritorio del doctor, solo, mientras Mateo esperaba afuera jugando en una tablet que la enfermera le había prestado. El doctor tenía frente a él una carpeta con papeles que parecían pesar toneladas. Se quitó los lentes, los limpió con un pañuelo, los volvió a poner, se aclaró la garganta y entonces dijo las palabras que partieron el mundo de Julián en un antes y un después. Señor Herrera, los resultados indican que Mateo tiene leucemia linfoblástica aguda. El cerebro de Julián procesó las palabras, pero por un momento no significaron nada. Era como escuchar un idioma extranjero, leucemia, cáncer, su hijo, su niño de 7 años. El doctor continuó hablando sobre células malignas, sobre médula ósea, sobre protocolos de tratamiento agresivo, sobre quimioterapia, sobre pronósticos que dependían de muchos factores. Julián lo escuchaba, pero sentía que estaba bajo el agua, que las palabras llegaban distorsionadas, ahogadas. Quiso gritar, quiso golpear el escritorio, quiso despertar de esa pesadilla, pero no hizo nada de eso. Solo preguntó con una voz que no parecía suya. ¿Se va a morir mi hijo? Preguntó Julián con una voz que no parecía suya. El doctor lo miró con esos ojos que han visto demasiadas tragedias. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos. El tratamiento empieza la próxima semana. Es una batalla difícil, pero no está perdida. Julián salió del consultorio con las piernas temblando, se encerró en el baño del hospital y lloró hasta que no le quedaron lágrimas. Se miró en el espejo y vio a un hombre roto, con los ojos hinchados y el alma desgarrada. Pero cuando salió de ese baño, se limpió la cara, se acomodó el cabello y puso su mejor sonrisa para Mateo, porque su hijo no podía verlo derrumbarse. No todavía. No, nunca. Camila llegó al hospital cuando ya casi cerraban las puertas de la entrada. Eran las 8 de la noche. Olía a champán y su vestido estaba arrugado. Julián estaba sentado en la sala de espera con Mateo dormido en su regazo. Cuando la vio entrar, algo dentro de él se endureció. No dijo nada, solo le entregó la carpeta con los resultados. Ella los leyó de pie, con expresión concentrada, como quien revisa un contrato publicitario. Cuando terminó, cerró la carpeta y se frotó la cara con ambas manos. Leucemia. Dios. ¿Y ahora qué? Empieza quimioterapia la próxima semana, respondió Julián. El doctor dijo que el tratamiento es muy agresivo, va a perder el cabello, va a estar muy débil, necesita estar internado varias semanas. Camila se sentó en la silla de al lado sin tocar a Julián, sin mirar a su hijo. ¿Y cuánto tiempo va a durar todo esto? Tengo un viaje programado a Madrid con unos clientes el próximo mes. Es un cierre de campaña muy importante. Julián giró la cabeza tan rápido que sintió un pinchazo en el cuello. La miró como si fuera la primera vez que realmente la veía, como si acabara de descubrir que había estado casado con una extraña todos esos años. Tu hijo tiene cáncer, Camila. Cáncer. Y tú estás preguntando sobre un maldito viaje de negocios. No empieces, Julián. Tú no entiendes la presión que tengo. Si pierdo este contrato, perdemos millones. ¿Cómo vamos a pagar el tratamiento si no tengo ingresos? Julián apretó a Mateo contra su pecho, como si así pudiera protegerlo de todo el dolor que venía. Vete, no quiero verte ahora. Camila se levantó, se acomodó el vestido y caminó hacia la salida. Antes de irse, volteó y dijo:
No soy la mala aquí. Solo soy realista. Los siguientes meses fueron un descenso a un infierno del que Julián no sabía si algún día podría salir. El cuerpo de Mateo descansaba en una funeraria del centro de Guadalajara, un lugar con paredes color marfil y lámparas que intentaban crear una atmósfera de paz, pero que solo lograban hacer que todo se sintiera más frío, más definitivo. Julián pasó la tarde del viernes eligiendo cada detalle del funeral. Quería que fuera perfecto porque sería la última vez que podría hacer algo por su hijo. Eligió un ataúd blanco con detalles en plata, pequeño, del tamaño de un niño de 7 años que nunca crecería más. Eligió flores blancas, rosas y lirios porque eran las favoritas de Mateo. Eligió la música que sonaría durante el servicio, una canción de cuna que solía cantarle antes de dormir. Cada decisión era una puñalada en el pecho, pero Julián no se permitió derrumbarse. No todavía. Tenía que ser fuerte un día más. Camila había prometido que estaría allí. Cuando Julián le informó que el funeral sería el sábado a las 10 de la mañana, ella asintió sin mucha convicción, sin mirarlo a los ojos, como quien confirma asistencia a una reunión que preferiría cancelar. Le dijo que, por supuesto, que iba a estar presente, que era su hijo también, que no podía creer que él pensara lo contrario. Pero su tono de voz era el de alguien que ya estaba buscando excusas para no cumplir. Julián la conocía demasiado bien como para confiar en sus palabras, pero una parte de él, una parte pequeña y tonta que todavía creía en milagros, pensó que quizás, solo quizás, el dolor de perder a su hijo la haría recapacitar, que quizás al ver ese ataúd blanco, al enfrentarse a la realidad de que Mateo ya no estaba, algo dentro de ella se rompería y volvería a ser la mujer de la que él se había enamorado hace tantos años. El sábado por la mañana, Julián se despertó a las 5. No había dormido realmente, solo había cerrado los ojos durante algunas horas, atrapado en ese estado extraño, entre la vigilia y el sueño, donde los peores pensamientos atacan sin piedad. Se duchó con agua fría tratando de despertar, de encontrar fuerzas en algún lugar de su cuerpo agotado. Se puso un traje negro sencillo, sin adornos, sin corbata. Se peinó con las manos, se miró al espejo y vio a un hombre que parecía haber envejecido 10 años en 6 meses. Las ojeras bajo sus ojos eran profundas, las arrugas alrededor de su boca se habían marcado más. Su piel tenía un tono grisáceo de quien no ha visto el sol en mucho tiempo. Pero sobre todo vio en sus ojos algo que lo asustó, vacío, como si alguien hubiera apagado una luz que nunca volvería a encenderse. Llegó a la funeraria a las 8. Necesitaba tiempo a solas con Mateo antes de que llegaran los demás. Los invitados comenzaron a llegar. El empleado de la funeraria, un hombre joven con traje oscuro y expresión profesionalmente compasiva, guió a Julián hasta la sala principal. Allí estaba el ataúd blanco rodeado de flores, con velas encendidas que parpadeaban suavemente. Julián se acercó despacio, como si sus piernas se negaran a llevarlo hasta allí. Cuando finalmente estuvo frente al ataúd, se inclinó y acarició la madera fría. Dentro estaba su hijo, vestido con su camiseta favorita, aquella azul con estrellas bordadas que usaba en ocasiones especiales. Julián había peinado su cabello la noche anterior en la morgue, llorando en silencio mientras pasaba el cepillo por las hebras que alguna vez fueron rebeldes y vivas, pero que ahora estaban limpias, ordenadas, sin vida. Se arrodilló frente al ataúd y comenzó a rezar. No sabía si realmente creía en las palabras que salían de su boca, si creía que había un Dios en algún lugar escuchándolo, pero necesitaba creer en algo porque la alternativa era un abismo demasiado oscuro. Rezaba el Padre Nuestro, el Ave María, oraciones que había aprendido de niño y que ahora le parecían insuficientes, demasiado pequeñas para contener el tamaño de su dolor. Y entonces, cuando ya no le quedaban oraciones memorizadas, comenzó a hablarle a Mateo. Le dijo que lo amaba más que a nada en el mundo. Le dijo que había sido el mejor regalo que la vida le había dado. Le dijo que lamentaba no haber podido salvarlo. No haber sido suficiente. Le prometió que pasaría el resto de su vida tratando de honrar su memoria,
tratando de ser la mitad de valiente de lo que él había sido durante esos meses terribles de enfermedad. A las 9 comenzaron a llegar los invitados, familiares de Julián, colegas de la universidad, vecinos, todos con caras compungidas, abrazos incómodos, palabras que intentaban consolar pero que solo hacían que el dolor fuera más real. La madre de Julián, una mujer de 65 años con el cabello completamente blanco, llegó con los ojos hinchados de tanto llorar. Abrazó a su hijo con tanta fuerza que Julián sintió que se quebraría. Sus hermanas, dos mujeres más jóvenes, estaban devastadas. Mateo había sido el sobrino consentido, el niño que iluminaba cada reunión familiar con sus historias y su risa. Ahora esa luz se había apagado para siempre. A las 9:30, Julián comenzó a revisar su celular. Camila no había llegado. La llamó. El teléfono sonó 5 veces y entró al buzón de voz. Volvió a marcar, buzón de voz. Una tercera vez, buzón de voz. Le mandó un mensaje de texto, el funeral empieza en 30 minutos, ¿dónde estás? Sin respuesta. Otro, por favor, Camila, es nuestro hijo. Sin respuesta. Uno más, no me hagas esto. No hoy. Nada. A las 10 en punto, el padre Ramírez, un sacerdote mayor que conocía a la familia desde que Mateo había hecho su primera comunión, dio inicio al servicio religioso. Julián estaba sentado en la primera fila, flanqueado por su madre y sus hermanas. El asiento a su lado, el que debería haber ocupado su esposa, estaba vacío. La gente lo notó. Los murmullos comenzaron a circular por la sala como un virus silencioso. ¿Dónde está la mamá? No va a venir, ¿cómo es posible que no esté aquí? Julián sentía las miradas sobre él, una mezcla de lástima y juicio que le quemaba la piel, pero mantuvo la cabeza en alto, los ojos fijos en el ataúd blanco, las manos entrelazadas sobre su regazo. El padre Ramírez habló sobre la vida breve pero significativa de Mateo, sobre su alegría, su curiosidad, su amor por los libros y las historias. Habló sobre la injusticia de perder a un niño, sobre cómo la muerte de un pequeño desafía todo lo que creemos entender sobre el mundo. Habló sobre la fe, sobre confiar en que Dios tiene un plan, incluso cuando ese plan nos parece cruel e incomprensible. Julián escuchaba sin escuchar realmente. Las palabras flotaban alrededor de él, pero no lograban penetrar la coraza de dolor que lo envolvía. Cuando el servicio terminó, la gente comenzó a acercarse para darle el pésame. Abrazos, besos en la mejilla, palabras de consuelo que se sentían vacías, está en un lugar mejor. Dios necesitaba un ángel. El tiempo cura todas las heridas. Juliana sentía, agradecía, forzaba sonrisas que no llegaban a sus ojos, pero por dentro algo se estaba rompiendo de una forma que sabía que nunca podría repararse. Lo que Julián no sabía en ese momento era que mientras él rezaba frente al ataúd, mientras sostenía la mano de su madre y trataba de no desmoronarse frente a decenas de personas, su esposa estaba en un lugar muy diferente, haciendo algo que cambiaría todo. Camila Torres se despertó esa mañana en una suite del hotel más lujoso de las afueras de Guadalajara. No estaba sola. A su lado dormía Alejandro Rivas, un hombre de 30 años con cabello oscuro cuidadosamente peinado, barba recortada, uñas impecables y un cuerpo trabajado en gimnasios exclusivos. Alejandro era lo que Camila llamaba su escape, un amante que representaba todo lo que ella buscaba fuera de su matrimonio, juventud, admiración y un deseo que la hacía olvidar, por unas horas, la existencia de su propio hijo. En Guadalajara la llamaban una socialité, aunque en realidad no tenía ningún logro real más allá de haber nacido en una familia con dinero y saber cómo moverse en círculos de poder. Camila había conocido a Alejandro Rivas en la inauguración de una galería de arte 6 meses atrás, justo cuando Mateo estaba empezando el tratamiento de quimioterapia. Camila quedó fascinada no por su inteligencia o su personalidad, sino por lo que él representaba: juventud, belleza superficial, ausencia de problemas. Alejandro no le recordaba hospitales, no olía a medicinas, no lloraba en las noches.
Era un escape de la realidad que ella no quería enfrentar. Cuando Camila abrió los ojos esa mañana y vio la hora en su celular, eran las 9:40. Tenía 15 llamadas perdidas de Julián y varios mensajes que no se molestó en leer. Por un momento, consideró levantarse, vestirse y correr al funeral, pero entonces miró a Alejandro, que comenzaba a despertar, y tomó una decisión. No iba a ir. No podía enfrentar ese ataúd blanco, esas miradas de juicio, ese dolor que la hacía sentir incómoda y débil. Además, Alejandro le había hablado toda la semana sobre una fiesta que se haría ese sábado en una mansión en las afueras de la ciudad, una celebración por el cumpleaños de un empresario importante. Habría políticos, empresarios, gente influyente. Era una oportunidad de hacer contactos, de cerrar negocios. Al menos eso se dijo a sí misma para justificar lo injustificable. ¿A dónde vas?, preguntó Alejandro con voz somnolienta cuando Camila se levantó de la cama. Tengo que hacer unas llamadas, luego nos arreglamos para la fiesta. ¿No tenías algo hoy? ¿No era el funeral de tu hijo? Ella dejó la pregunta en el aire, incómoda. Ya se encargó de todo Julián. No me necesita ahí. Alejandro no insistió. Esa era una de las cosas que a Camila le gustaban de él. Nunca hacía preguntas difíciles, nunca cuestionaba sus decisiones, nunca la hacía sentir culpable. Era lo opuesto a Julián en todos los sentidos. A las 2 de la tarde, Camila y Alejandro llegaron a la mansión donde se celebraba la fiesta. Era una propiedad enorme con jardines impecables, alberca infinita y vistas espectaculares de las montañas que rodeaban Guadalajara. Había mesas con manteles blancos, meseros en trajes sirviendo champán y canapés, música en vivo. Camila se mezcló con la multitud con facilidad, estrechando manos, riendo de chistes que no eran graciosos, hablando de negocios y oportunidades. Alejandro estaba a su lado luciendo un traje azul impecable, sonriendo para las fotos que subía constantemente a sus redes sociales. Para las 6 de la tarde, Camila ya llevaba varias copas de vino encima. Su lengua se había soltado. Su juicio estaba nublado. Estaba en un grupo de 5 mujeres, todas empresarias, todas hablando sobre sus éxitos y sus planes de expansión. Alejandro se había ido a tomar fotos junto a la alberca con otros hombres que parecían haber salido de la misma fábrica de vanidad. Una de las mujeres del grupo, una señora de unos 50 años con joyas ostentosas y voz fuerte, comentó de manera casual. Oye, Camila, ¿no tenías algo importante hoy? Otra intentó interrumpirla con incomodidad, pero la primera continuó sin captar las señales. No, espera, era algo de tu familia, ¿no? Escuché que hoy era el funeral de tu hijo. El grupo se quedó en silencio. Todas las miradas se posaron en Camila. Ella sintió el peso de esas miradas, el juicio implícito. Pero en lugar de sentir vergüenza, sintió rabia. Rabia contra Julián por hacerla sentir culpable. Rabia contra el mundo por esperar que se comportara de cierta manera. Rabia contra sí misma por ser demasiado cobarde para enfrentar su propio dolor. Levantó su copa de vino, la miró contra la luz del atardecer y soltó una risa amarga. Lo que pasó, pasó, dijo con voz alta, lo suficientemente alta para que varios grupos cercanos voltearan a verla. No soy mujer de velar fracasos. El silencio que siguió fue sepulcral. Algunas de las mujeres en el grupo se quedaron con la boca abierta. Otras desviaron la mirada incómodas. Una murmuró algo sobre ir por otra copa y se alejó rápidamente. Pero Camila se rió otra vez, bebió de su vino y agregó. La vida sigue, señoras. Los muertos no pagan cuentas. Lo que Camila no notó fue que alguien en el grupo de al lado, una joven que era prima del cumpleañero y que había estado grabando videos de la fiesta para las redes sociales del evento, había capturado todo con su celular. El momento exacto en que levantó la copa, las palabras que salieron de su boca, la risa cruel, todo quedó grabado en alta definición. La mujer, cuyo nombre era Sofía y que tenía un sentido agudo de lo que era viral en Internet.
subió el video a Twitter a las 7 de la noche. Lo acompañó con un texto simple pero devastador. Esta mujer está brindando en una fiesta mientras su hijo de 7 años está siendo enterrado. Torres, directora de una agencia en Guadalajara. Que todos sepan qué clase de persona es. El video comenzó a circular lentamente al principio. 10 vistas, 50, 100. Pero entonces alguien con más seguidores lo compartió, y luego otro, y otro. Para las 8 de la noche, el video tenía 5.000 vistas, para las 9, 50.000. A las 10 de la noche había explotado, 100.000, 200.000. Los comentarios eran brutales, llenos de ira y desprecio. La gente investigó quién era Camila Torres. Encontraron su empresa, su perfil de LinkedIn, fotos suyas en eventos sociales. Encontraron también información sobre Mateo, sobre su enfermedad, sobre el funeral que había sido esa misma mañana. La historia se completó sola y Guadalajara entera, y luego todo México, conoció la traición. Julián pasó las siguientes 3 semanas encerrado en la casa, que alguna vez había sido su hogar, pero que ahora se sentía como una tumba. Las cortinas permanecían cerradas, bloqueando la luz del sol que insistía en entrar como si nada hubiera cambiado. El teléfono sonaba constantemente, su madre, sus hermanas, colegas de la universidad, vecinos que querían saber cómo estaba. Julián no contestaba. Dejaba que el teléfono sonara hasta que la persona del otro lado se rendía y colgaba. Docenas de mensajes de texto se acumulaban en su celular, mensajes llenos de palabras bien intencionadas pero vacías. Estoy aquí si necesitas hablar. No estás solo. El tiempo lo cura todo. Julián no respondía a ninguno. No tenía palabras para lo que sentía. No había lenguaje humano capaz de describir el vacío que lo habitaba. Comía cuando el hambre se volvía un dolor físico imposible de ignorar. Dormía cuando el agotamiento lo vencía, aunque el sueño nunca duraba más de 2 o 3 horas antes de que despertara bañado en sudor, con el fantasma de Mateo susurrándole en los oídos. La casa estaba llena de recordatorios, los dibujos del niño pegados en el refrigerador con imanes en forma de frutas, sus libros de cuentos apilados junto al sofá, su mochila de la escuela todavía colgada en el perchero del pasillo. Julián no podía tocar nada de eso. Era como si mover cualquier objeto fuera a romper un hechizo, como si al guardar las cosas de Mateo estuviera aceptando finalmente que nunca regresaría. La ciudad entera conocía su historia. El video de Camila en la fiesta había alcanzado más de 2 millones de vistas. Había aparecido en noticieros locales, en programas de radio, en columnas de periódicos. Todos tenían una opinión sobre Camila Torres, la mujer sin corazón que había abandonado el funeral de su hijo para brindar con vino. Pero curiosamente, mucha de la atención pública había terminado cayendo sobre Julián, no como villano, sino como víctima. El pobre hombre traicionado, el padre destrozado, el esposo abandonado. Cada vez que salía de la casa, cosa que hacía solo cuando era absolutamente necesario, sentía las miradas siguiéndolo. Miradas de lástima, de compasión, de curiosidad morbosa. Los vecinos bajaban la voz cuando lo veían pasar. En el supermercado, la cajera le daba el cambio con ojos llenos de lágrimas contenidas. Un desconocido se le acercó una vez en la gasolinera para decirle que rezaba por él todas las noches. Julián agradecía con un movimiento de cabeza y seguía adelante, cargando el peso de ser un símbolo público de tragedia. Camila, por su parte, había desaparecido durante una semana después de que el video explotó. No respondía llamadas, no aparecía en la oficina, no regresaba a la casa. Alejandro la había dejado en cuanto la prensa comenzó a acosarla y sus propios seguidores en redes sociales la atacaron por estar con una mujer así. La superficialidad tiene sus límites y Alejandro no estaba dispuesto a arriesgar su reputación por alguien que de repente se había convertido en la mujer más odiada de Guadalajara. Camila se refugió en un departamento que tenía en una de las torres de lujo que administraba. Un lugar donde nadie pudiera encontrarla.
donde pudiera beber vino hasta olvidar su nombre y culpar a todo el mundo menos a sí misma por el desastre en que se había convertido su vida. Pero eventualmente, como todos los cobardes, Camila tuvo que enfrentar la realidad. Un martes por la tarde, 3 semanas después del funeral, apareció en la puerta de la casa. Traía el maquillaje corrido, ojeras profundas y olía a alcohol rancio. Julián estaba en la cocina intentando tomar un té que no quería cuando escuchó la llave en la cerradura. Su cuerpo se tensó. Por un momento, consideró correr a su habitación, encerrarse, fingir que no estaba ahí. Pero algo dentro de él, algo nuevo y duro que había comenzado a crecer en las últimas semanas, lo mantuvo en su lugar. Camila entró con pasos pesados, dejó caer las llaves sobre la mesa de la entrada y caminó hacia la cocina. Se detuvo en el umbral cuando vio a Julián. Por un segundo, solo un segundo, algo parecido a la vergüenza cruzó por su rostro, pero desapareció tan rápido como llegó, reemplazado por esa expresión de superioridad que Camila había perfeccionado a lo largo de los años. Julián, dijo su nombre como si fuera una disculpa en sí misma. Él no respondió, solo la miró con ojos que no reconocía como propios. Ojos vacíos, fríos, muertos. Mira, sé que las últimas semanas han sido complicadas, continuó Camila acercándose un paso. Sé que cometí errores, que mi juicio no fue el mejor, pero necesitas entender que yo también estaba sufriendo, que perder a Mateo me destrozó tanto como a ti. Solo que yo manejo las cosas diferente. Necesitaba despejar la mente, alejarme del dolor. No puedes culparme por eso. Julián dejó la taza de té sobre la mesa con tanta calma que daba miedo. Cuando habló, su voz sonó extrañamente tranquila, casi serena. Quiero el divorcio. Camila parpadeó como si no hubiera escuchado bien. ¿Qué? Quiero el divorcio. Quiero que te vayas de esta casa y que nunca regreses. Por un momento, Camila se quedó en silencio y entonces comenzó a reírse. No era una risa alegre, sino una risa de incredulidad, de desprecio. ¿El divorcio? En serio, Julián, después de 12 años de matrimonio, después de todo lo que he construido para ti, para esta familia. Tú no construiste nada para esta familia, respondió Julián con firmeza. Construiste un imperio para tu ego, y ahora quiero que te vayas. Camila se cruzó de brazos, su risa transformándose en una sonrisa cruel. ¿Y qué vas a hacer sin mí? Eres un profesor de historia que no ha trabajado en meses. No tienes ingresos, no tienes ahorros propios, no tienes nada. Esta casa está a mi nombre, los autos están a mi nombre, las cuentas bancarias están a mi nombre. Si me divorcio de ti, te quedas en la calle. Eso es lo que quieres. Quiero que te vayas. No seas ridículo. Estás emocional. No estás pensando con claridad. Dale tiempo. En unos meses te vas a dar cuenta de que. Vete. La palabra salió tan firme, tan definitiva, que Camila dio un paso atrás. Lo miró realmente por primera vez en años y vio algo que no había esperado: resolución. Julián no estaba suplicando, no estaba llorando, no estaba actuando como la víctima indefensa que ella esperaba. Había algo diferente en él, algo que la incomodaba. Está bien, dijo finalmente, levantando las manos en un gesto de rendición falsa. Si quieres el divorcio, te lo daré, pero no vengas llorando cuando te des cuenta de lo que perdiste. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Antes de salir, volteó una última vez. Contrata a un buen abogado, Julián, porque te voy a dejar sin nada. La puerta se cerró detrás de ella y Julián se quedó solo en la cocina. Sus manos temblaban, su corazón latía tan fuerte que sentía que iba a salirse de su pecho. Pero por primera vez en semanas sintió algo más que dolor. Sintió furia, y esa furia era lo único que lo mantenía de pie. A la mañana siguiente, Julián comenzó a moverse con un propósito que no había tenido desde la muerte de Mateo. Se duchó, se vistió, se peinó.
No era el Julián de antes, ese hombre que creía en finales felices y en la bondad humana. Era alguien nuevo, alguien forjado en el fuego del peor dolor imaginable. Se sentó frente a la computadora de Camila, la que ella dejaba en el estudio de la casa y que casi nunca usaba allí porque todo su trabajo estaba en la oficina. Julián conocía la contraseña porque alguna vez, en tiempos mejores, compartían todo. Camila nunca se había molestado en cambiarla. Comenzó a revisar archivos, correos electrónicos, documentos, estados financieros. Al principio no sabía exactamente qué estaba buscando, solo sabía que tenía que haber algo. Camila era demasiado arrogante, demasiado descuidada. Y efectivamente encontró cosas. Correos electrónicos entre ella y Alejandro que databan de meses atrás, mucho antes de la muerte de Mateo. Correos explícitos que no dejaban duda de la relación. Encontró también correspondencia con un contador que mencionaba ajustes fiscales y transferencias no declaradas. Encontró contratos de campañas que no coincidían con los montos reportados en las declaraciones de impuestos de la agencia. Encontró cuentas bancarias en paraísos fiscales que nunca había sabido que existían. Cada documento que encontraba lo descargaba en una memoria USB. Trabajó durante horas, hasta que le dolían los ojos y la espalda. No se detuvo. No podía detenerse. Esto era guerra y él necesitaba armas. 3 días después, mientras organizaba las cosas de Mateo para finalmente guardarlas en cajas, porque aunque dolía, tenía que hacerlo, encontró algo que le partió el corazón de una forma nueva. Entre los libros de cuentos de su hijo, escondida dentro de su ejemplar favorito de El Principito, había una carta. La letra era infantil, torcida, pero inconfundible. La letra de Mateo. Julián la leyó con lágrimas cayendo sobre el papel. Querido papi, si estás leyendo esto es porque ya no estoy. La maestra Elena me ayudó a escribirlo porque tenía miedo de no tener tiempo. Quiero que sepas que no tengas miedo por mí. Los doctores dicen que voy a estar en el cielo y ahí no duele nada. Quiero que seas feliz, papi. Quiero que sonrías otra vez y quiero que mis cosas, mis juguetes y mis libros se los des a otros niños que estén enfermos como yo, para que no se sientan solos. Te amo más que a todas las estrellas del cielo, tu pequeño Mateo. Julián lloró durante 1 hora sosteniendo esa carta, pero cuando se secó las lágrimas supo exactamente qué tenía que hacer. Llamó a la maestra Elena, la profesora que había sido tutora de Mateo en 2º grado. Elena confirmó lo que la carta decía. En las últimas semanas, antes de que Mateo dejara de ir a la escuela, había trabajado con él en un proyecto especial, un testamento infantil, nada legalmente vinculante, por supuesto, pero un documento hermoso donde Mateo dejaba sus pertenencias a diferentes personas y causas. Sus libros para la biblioteca del hospital, sus juguetes para otros niños enfermos, su alcancía con 300 pesos ahorrados para ayudar a pagar medicinas. Era la voluntad pura de un niño que sabía que se estaba muriendo, pero que quería que su vida significara algo. Julián tomó ese documento, esa carta, y supo que ahí estaba el corazón de lo que tenía que hacer. No solo venganza, no solo justicia, sino propósito. Mateo había querido ayudar a otros niños y Julián iba a asegurarse de que eso sucediera sin importar lo que le costara. Buscó en Internet durante horas hasta encontrar lo que necesitaba, un abogado especializado en divorcios de alto perfil y en fraudes corporativos. Su nombre era Rodrigo Fuentes, tenía 52 años, un historial impecable de casos ganados y una reputación de ser implacable con las mujeres y hombres que abusaban de su poder. Julián llamó a su oficina, explicó brevemente su situación y consiguió una cita para el día siguiente. La oficina de Rodrigo Fuentes estaba en un edificio moderno en el centro de Guadalajara. Julián llegó 15 minutos antes de su cita, nervioso, aferrándose a la memoria USB con las pruebas y a la carta de Mateo. La recepcionista lo hizo pasar a una sala de juntas elegante con ventanales que daban vista a toda la ciudad. Rodrigo entró 5 minutos después. Era un hombre alto, de cabello entrecano,
con traje impecable y una mirada que lo evaluaba todo en segundos. Señor Herrera, dijo estrechando su mano con firmeza. He seguido su caso en las noticias. Lamento mucho su pérdida. Gracias, respondió Julián, su voz más firme de lo que esperaba. Se sentaron y Julián comenzó a hablar. Le contó todo, la enfermedad de Mateo, la ausencia de Camila, el funeral, el video, la traición. Le mostró los documentos que había encontrado en la computadora, los correos con Alejandro, los estados financieros sospechosos, las cuentas offshore. Le mostró la carta de Mateo y el testamento infantil. Habló durante casi una hora sin detenerse, como si al soltar todas esas palabras pudiera finalmente liberar algo del peso que cargaba. Rodrigo escuchó en silencio, tomando notas ocasionalmente, sin interrumpirlo. Cuando Julián terminó, él se reclinó en su silla y lo miró con una mezcla de respeto y determinación. Tiene un caso sólido, dijo finalmente. Muy sólido. Adulterio comprobable, abandono familiar en circunstancias extremas y lo más importante, evidencia de fraude fiscal y desvío de fondos. Si estas cuentas offshore son lo que parecen ser, estamos hablando de millones de pesos no declarados. Eso no es solo un divorcio, eso es criminal. Julián sintió que algo en su pecho se aligeraba por primera vez en semanas. Entonces, ¿puede ayudarme? Puedo hacer más que ayudarlo, señor Herrera. Puedo destrozarla, pero necesito que esté seguro de que esto es lo que quiere. Un caso así va a ser público, va a ser largo y va a ser brutal. Los medios van a estar encima de cada detalle. Va a tener que revivir todo esto una y otra vez. ¿Está listo para eso? Julián pensó en Mateo, en su risa, en sus ojos llenos de preguntas, en la carta donde le pedía que ayudara a otros niños. Estoy listo. Rodrigo sonrió por primera vez. Entonces, comencemos. Los siguientes 2 meses fueron un torbellino. Rodrigo y su equipo trabajaron incansablemente construyendo el caso pieza por pieza. Contrataron a un contador forense que analizó los documentos que Julián había encontrado y descubrió aún más irregularidades. Encontraron que Camila había estado desviando fondos de su propia agencia hacia cuentas personales durante años, evadiendo impuestos, ocultando ganancias. Entrevistaron a empleados descontentos que confirmaron las prácticas turbias. Consiguieron declaraciones de testigos que habían visto a Camila con Alejandro meses antes de la muerte de Mateo. Julián, por su parte, trabajó con una fundación de apoyo a niños con cáncer para estructurar legalmente lo que sería la Fundación Mateo Herrera. Los mejores abogados corporativos que Rodrigo conocía donaron su tiempo para asegurarse de que todo estuviera impecable. El plan era simple, pero poderoso. En el divorcio, Julián no. Julián no pediría dinero para sí mismo. Pediría que todos los bienes matrimoniales, incluidas las propiedades y acciones de la agencia de Camila, fueran transferidos a la fundación. Y para justificar legalmente esa petición, presentarían la carta y el testamento de Mateo como evidencia de su última voluntad. Una tarde de abril, 3 meses después del funeral, un notificador judicial tocó la puerta del departamento donde Camila se había refugiado. Le entregó un sobre grueso con sellos oficiales. Camila lo abrió con fastidio, esperando alguna factura o documento sin importancia, pero cuando comenzó a leer, su rostro palideció. Era la citación oficial para el juicio de divorcio. La fecha estaba programada para 2 semanas después. Y anexo venía un documento de 50 páginas detallando todos los cargos que Julián presentaría: adulterio, abandono familiar, fraude fiscal, desvío de fondos, ocultación de bienes. Camila tiró los papeles sobre la mesa y se rió. Esa estúpida idea de Julián pensaba que podía asustarla con amenazas legales. Llamó a su propio abogado, un tipo caro y arrogante, que le aseguró que no había nada de qué preocuparse, que Julián no tenía recursos para sostener un caso así, que todo era un farol desesperado de un hombre resentido. Camila le creyó porque era más fácil creer que preocuparse. El día del juicio llegó más rápido de lo que esperaba.
Camila se presentó en el tribunal vistiendo su mejor vestido con tacones italianos brillantes y ese aire de superioridad que llevaba como segunda piel. Y no vino sola. A su lado caminaba Alejandro Rivas, quien contra todo pronóstico había regresado a su vida 2 semanas atrás. La reconciliación había sido conveniente para ambos, ella necesitaba demostrar que seguía siendo deseable y él necesitaba regresar a los reflectores después de que el escándalo comenzara a olvidarse. Entraron al tribunal como si fuera una alfombra roja, ignorando las miradas de desprecio de la gente que esperaba afuera. Camila estaba confiada. Sonreía, bromeaba con su abogado sobre cómo esto sería rápido y fácil. No tenía idea de la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre ella. La sala del tribunal estaba llena hasta el último asiento. Periodistas ocupaban la mitad de las bancas con cámaras y grabadoras listas para capturar cada palabra. Curiosos que habían seguido la historia desde que el video se volvió viral se acomodaban en los espacios disponibles, susurrando entre ellos, especulando sobre lo que sucedería. El aire olía a papel viejo, café frío y expectativa. Julián llegó 20 minutos antes de la hora programada, acompañado por Rodrigo Fuentes y 2 abogados más de su equipo. Vestía un traje negro sencillo, sin joyas, con el cabello peinado hacia atrás. Sus manos sostenían una carpeta café que contenía la carta de Mateo y el testamento infantil. Su rostro estaba sereno, pero cualquiera que lo mirara a los ojos podía ver la tormenta que habitaba dentro de él. Camila entró 10 minutos después con una sonrisa confiada que no alcanzaba a ocultar el nerviosismo en sus ojos. Su abogado, el licenciado Ramón Villegas, era un hombre de 60 años con fama de ganar casos imposibles usando tecnicismos legales y contactos en lugares altos. A su lado, Alejandro caminaba con un traje azul claro y una corbata llamativa que desentonaba completamente con la seriedad del lugar. Varias personas en la sala murmuraron al verlo. Camila lo había traído como una declaración, como una forma de demostrar que no se arrepentía de nada, que seguía siendo la mujer poderosa que hacía lo que quería. Se sentó en la mesa de la defensa con una postura relajada, como quien asiste a una junta de negocios rutinaria. El juez Hernández entró a las 11 en punto. Era un hombre de 65 años, de cabello completamente blanco, lentes gruesos y una reputación de ser justo pero implacable. Había visto de todo en sus 40 años de carrera, fraudes millonarios, asesinatos, divorcios brutales, pero incluso para él este caso era diferente. Se sentó detrás del estrado, revisó los documentos frente a él y golpeó el mazo. Se abre la sesión. Caso de divorcio Herrera contra Torres. Que las partes presenten sus alegatos iniciales. El abogado de Camila se levantó primero, acomodándose el saco con un gesto ensayado. Su señoría, miembros presentes, estamos aquí por un caso que ha sido distorsionado por los medios y la opinión pública. Mi clienta, la señora Camila Torres, es una empresaria respetada que durante 12 años sostuvo un matrimonio con el señor Julián Herrera. Es cierto que atravesaron una tragedia terrible con la pérdida de su hijo Mateo. Es cierto que la señora Torres cometió errores de juicio en momentos de profundo dolor, pero lo que la parte demandante intenta pintar como crueldad y abandono no es más que la forma diferente en que cada persona maneja el duelo. La señora Torres amaba a su hijo. La muerte de Mateo la destrozó y cuando una mujer está quebrada por dentro, a veces toma decisiones que, desde afuera pueden parecer incorrectas, pero que en su momento le parecieron necesarias para sobrevivir. Lo que vemos aquí no es un caso de negligencia criminal, sino un hombre resentido que busca venganza usando la memoria de su hijo como arma. Varias personas en la sala soltaron exclamaciones de indignación. El juez golpeó el mazo. Orden. Continúe, licenciado. La señora Torres alega adulterio, abandono y fraude. Nosotros refutamos cada uno de estos cargos. El matrimonio tenía problemas desde antes de la enfermedad del niño. La relación de la señora Torres con el señor Rivas comenzó después de que la pareja ya estaba separada emocionalmente. En cuanto al supuesto abandono,
mi clienta siguió proveyendo económicamente para su familia durante todo el tratamiento médico. Y sobre las acusaciones de fraude fiscal, son interpretaciones malintencionadas de prácticas contables, legales y comunes en el sector empresarial. Pedimos a este tribunal que desestime los cargos y conceda un divorcio sin compensación para el demandante, quien cuenta con una profesión y puede sostenerse por sí mismo. El licenciado Villegas se sentó con expresión satisfecha. Camila le dio una palmada en el hombro y le susurró algo que lo hizo sonreír. Alejandro sacó su celular y comenzó a revisar sus redes sociales, aburrido. Rodrigo Fuentes se levantó entonces y el ambiente en la sala cambió. Había algo en su presencia que imponía respeto inmediato. Caminó hacia el centro de la sala con pasos medidos, sosteniendo una carpeta gruesa. Su señoría, lo que acabamos de escuchar es un intento desesperado de humanizar lo inhumano. La señora Torres no cometió errores de juicio, cometió actos deliberados de crueldad, traición y fraude. Y vamos a probarlo con evidencia que no deja lugar a interpretaciones. Rodrigo abrió la carpeta y comenzó a sacar documentos. Primero, el adulterio. Aquí tenemos correos electrónicos entre la señora Torres y el señor Rivas, que datan de 7 meses antes de la muerte de Mateo. Correos explícitos donde planean encuentros, donde ella le promete dejar a su esposo cuando todo esto termine. Cito textualmente un correo del 15 de enero donde la señora Torres escribe: «No aguanto más volver a esa casa que huele a hospital. Tú eres mi escape, mi aire fresco». Esto mientras su hijo de 7 años peleaba por su vida. Un murmullo recorrió la sala. Camila dejó de sonreír. El juez revisó las copias de los correos que Rodrigo le entregó. Segundo, el abandono. Tenemos testimonios de 5 enfermeras del Hospital Civil que confirman que la señora Torres visitó a su hijo solo 4 veces durante los 6 meses de tratamiento. 4 veces en 180 días. Las enfermeras documentaron su ausencia en los reportes médicos porque era tan inusual que levantaba preocupaciones sobre el bienestar emocional del paciente. Tenemos también el testimonio del padre Ramírez, quien ofició el funeral confirmando que la señora Torres nunca llegó a pesar de haber confirmado su asistencia. Y por supuesto tenemos el video que toda la ciudad ha visto, donde la señora Torres brinda con vino y dice: «Rodrigo alzó la voz, no soy mujer de velar fracasos», refiriéndose a su hijo muerto. Varias personas en la sala comenzaron a llorar. Camila se puso pálida. Sus manos apretaban el borde de la mesa. Alejandro guardó su celular incómodo, comenzando a entender que quizás había cometido un error al venir. Tercero, y esto es lo más grave, su señoría, el fraude fiscal y el desvío de fondos. Hemos trabajado con un contador forense certificado que analizó los registros financieros de la agencia Torres Publicidad. Encontramos 18 cuentas offshore en paraísos fiscales que la señora Torres nunca declaró al SAT. Encontramos transferencias por un total de 43 millones de pesos que salieron de la empresa hacia cuentas personales de la señora Torres, registradas como gastos operativos pero sin respaldo documental. Encontramos contratos de campañas donde los montos reportados a Hacienda son 60% menores que los montos reales cobrados a los clientes. Esto no son prácticas contables comunes, licenciado Villegas. Esto es evasión fiscal y fraude, y es un delito federal. Rodrigo dejó caer sobre la mesa del juez un folder que debía tener más de 300 páginas. El sonido resonó en la sala como un trueno. El juez Hernández comenzó a revisar los documentos con expresión seria. El abogado de Camila se inclinó para susurrarle algo urgente a su clienta, cuyo rostro había pasado de pálido a verdoso. Su señoría, continuó Rodrigo. Mi cliente no está aquí buscando venganza, está aquí buscando justicia, no solo para él, sino para su hijo. Porque antes de morir, Mateo Herrera Torres dejó algo que queremos presentar como evidencia. Rodrigo se acercó a Julián, quien le entregó la carpeta café con manos temblorosas. Él la abrió con reverencia y sacó la carta escrita con letra infantil. Esta es una carta que Mateo escribió semanas antes de fallecer con ayuda de su maestra.
La escribió porque sabía que se estaba muriendo y quería dejar su última voluntad. Con su permiso, su señoría, me gustaría leerla en voz alta, dijo Rodrigo. El juez asintió. La sala quedó en silencio absoluto. Rodrigo comenzó a leer con voz clara, pero cargada de emoción. Querido papi, si estás leyendo esto es porque ya no estoy. La maestra Elena me ayudó a escribir esto porque tenía miedo de no tener tiempo. Quiero que sepas que no tengas miedo por mí. Los doctores dicen que voy a estar en el cielo y ahí no duele nada. Quiero que seas feliz, papi. Quiero que sonrías otra vez y quiero que mis cosas, mis juguetes y mis libros se los des a otros niños que estén enfermos como yo, para que no se sientan solos. Te amo más que a todas las estrellas del cielo, tu pequeño Mateo. Varios sollozos estallaron en la sala. Una periodista se cubrió la boca con las manos llorando. El juez se quitó los lentes y se limpió los ojos. Hasta el abogado de Camila bajó la mirada, incapaz de sostener la vista del papel, donde las palabras de un niño de 7 años pedían que su muerte tuviera sentido. Junto con esta carta, continuó Rodrigo, Mateo dejó lo que su maestra llamó un testamento infantil, un documento donde especificaba que quería que se hiciera con sus pertenencias, sus libros para la biblioteca del hospital, sus juguetes para otros niños enfermos, sus ahorros, 300 pesos que guardaba en su alcancía, para ayudar a pagar medicinas. Mateo quería que su vida, aunque breve, ayudara a otros. Y nosotros estamos aquí para cumplir esa voluntad. Rodrigo regresó a su mesa y sacó otro documento. Mi cliente, el señor Julián Herrera, ha trabajado durante los últimos 3 meses con la Fundación de Apoyo a Niños con Cáncer para crear la Fundación Mateo Herrera, una organización que proveerá becas, apoyo médico, acompañamiento psicológico y recursos económicos a familias que tengan hijos con leucemia. Y nuestra petición ante este tribunal es simple, pero radical, que todos los bienes matrimoniales, incluyendo las propiedades, las acciones de la agencia de la señora Torres y los fondos descubiertos en las cuentas offshore, sean transferidos a esta fundación. El señor Herrera no quiere ni un peso para sí mismo, solo quiere honrar la memoria de su hijo y asegurarse de que el dolor que él sufrió sirva para aliviar el dolor de otros. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar la respiración de las personas. Camila estaba paralizada con los ojos desorbitados. Alejandro la miraba con expresión de horror, comenzando a entender que acababa de amarrarse al Titanic mientras se hundía. El licenciado Villegas revisaba frenéticamente sus propios documentos buscando algún argumento, alguna salida, pero no encontraba nada. El juez Hernández se puso de pie. Su voz resonó con autoridad absoluta. Voy a tomar un receso de 30 minutos para revisar toda la evidencia presentada. Que nadie salga de la sala. Los siguientes 30 minutos fueron eternos. Julián se quedó sentado en su lugar con las manos entrelazadas sobre la mesa, respirando lento, tratando de mantener la compostura. Rodrigo le susurró palabras de aliento. Su madre, que estaba en la primera fila de la sección de público, le lanzaba miradas de orgullo y amor. Camila, del otro lado, discutía en voz baja y cada vez más alta con su abogado. Se escuchaban fragmentos. Dijiste que esto era imposible. No sabía que tenía esta evidencia. Tienes que hacer algo. Pero el licenciado Villegas solo movía la cabeza, derrotado antes de que el juez siquiera dictara sentencia. Cuando el juez regresó, su expresión era de granito. Se sentó, acomodó los documentos frente a él y golpeó el mazo. He revisado toda la evidencia presentada por ambas partes y debo decir que en mis 40 años como juez, pocas veces he visto un caso tan claro. La señora Camila Torres no solo falló como esposa y como madre, sino que además cometió delitos federales que serán remitidos a la autoridad correspondiente. Camila se levantó de golpe. Esto es una farsa. Ese hombre me está tendiendo una trampa. El juez golpeó el mazo con fuerza. Siéntese, señora Torres, o la haré retirar de la sala. Camila se sentó. Pero su cara estaba roja de furia.
Su abogado intentó calmarla poniendo una mano en su hombro, pero ella la apartó con violencia. En cuanto al divorcio, continuó el juez, se concede de manera inmediata. El matrimonio entre Julián Herrera y Camila Torres queda disuelto. En cuanto a la distribución de bienes, considerando la evidencia de adulterio, abandono familiar en circunstancias extremas y sobre todo considerando la última voluntad expresada por el menor Mateo Herrera Torres, ordeno que todos los bienes matrimoniales, incluyendo, pero no limitándose a las propiedades, vehículos, cuentas bancarias y acciones de Torres Publicidad, sean transferidos a la Fundación Mateo Herrera, la cual será administrada por el señor Julián Herrera con supervisión de un consejo directivo independiente. Camila explotó. No puede hacer esto. Esa empresa es mía. Yo la construí. La construyó con dinero que evadió de impuestos, respondió el juez con voz helada. Además, ordeno el embargo inmediato de todas las cuentas de la señora Torres, mientras la Secretaría de Hacienda inicia una investigación formal por evasión fiscal y fraude. Y remito este caso a la Fiscalía General para que determine si proceden cargos criminales. Señora Torres, le recomiendo que consiga muy buenos abogados penalistas porque los va a necesitar. El mazo cayó una última vez. Se levanta la sesión. La sala estalló. Periodistas corrieron hacia las puertas para transmitir la noticia. Personas en el público aplaudían. La madre de Julián lloraba de alegría. Julián se quedó sentado, quieto, como si todavía estuviera procesando lo que acababa de suceder. Rodrigo le puso una mano en el hombro y le dijo: «Lo logramos». Camila intentó levantarse, pero dos agentes judiciales se acercaron a ella. «Señora Torres, va a tener que acompañarnos. Hay una orden de embargo que debe cumplirse de inmediato». Ella los miró con odio, con impotencia, con la comprensión tardía de que había perdido absolutamente todo. Alejandro ya había desaparecido de la sala, corriendo sobre sus zapatos de diseñador para escapar de las cámaras. Julián salió del tribunal rodeado de su familia y su equipo legal. Los reporteros lo acosaban con preguntas, con micrófonos empujados hacia su cara. ¿Cómo se siente? ¿Es verdad que no va a quedarse con nada? ¿Qué le diría a su exesposa? Julián se detuvo, miró a las cámaras y dijo con voz clara: «No hay venganza más grande que transformar el dolor en propósito». Los siguientes meses fueron un torbellino de trabajo. La Fundación Mateo Herrera se estableció oficialmente en julio. Se rentó un edificio de 3 pisos en el centro de Guadalajara que se remodeló completamente para convertirlo en sede. En la planta baja se instaló una ludoteca para niños en tratamiento. El segundo piso tenía oficinas para trabajadores sociales y psicólogos que ofrecían terapia gratuita a familias afectadas. El tercer piso albergaba las oficinas administrativas y una sala de juntas con vista a la ciudad. El nombre de Mateo se instaló en letras doradas sobre la entrada principal, brillando bajo el sol de Guadalajara como una promesa cumplida. La fundación comenzó a operar en septiembre. El primer mes otorgaron 20 becas completas para tratamiento de leucemia. Pagaron medicamentos, consultas, hospitalizaciones. Proporcionaron transporte para familias que venían de ciudades lejanas. Crearon un programa de acompañamiento donde cada niño en tratamiento tenía un mentor, alguien que lo visitaba, que jugaba con él, que le recordaba que no estaba solo. La respuesta fue abrumadora. Docenas de familias aplicaban cada semana. Voluntarios llegaban ofreciendo su tiempo. Empresarios que habían visto el caso en las noticias donaban dinero. La fundación que nació de una tragedia se estaba convirtiendo en un faro de esperanza. Camila Torres, mientras tanto, enfrentaba una realidad muy diferente. La investigación de Hacienda confirmó todo lo que Julián había presentado. La acusaron formalmente de evasión fiscal agravada y fraude. Su empresa fue intervenida por el gobierno. Sus socios la abandonaron. Los bancos le cerraron líneas de crédito. Tuvo que vender su departamento de lujo para pagar abogados. Se mudó a un lugar pequeño en las afueras de la ciudad,
un estudio de 40 metros cuadrados con paredes delgadas donde podía escuchar a los vecinos discutir. Alejandro, como era de esperarse, desapareció en cuanto el dinero se acabó. Camila pasaba los días bebiendo vino barato, viendo televisión, tratando de convencerse a sí misma de que todo era culpa de Julián, que ella era la víctima. Pero en las noches, cuando el alcohol ya no funcionaba para callar su conciencia, veía el rostro de Mateo en sus sueños. Lo escuchaba preguntarle por qué no estuvo ahí cuando él la necesitaba, y despertaba bañada en sudor, llorando, odiándose a sí misma. La inauguración oficial de la Fundación Mateo Herrera se programó para el 15 de noviembre, un sábado soleado donde el cielo de Guadalajara estaba tan azul que parecía pintado. Se instalaron sillas blancas en el jardín frontal del edificio. Cientos de personas asistieron, familias que habían sido beneficiadas, doctores del hospital, maestros de la escuela donde estudió Mateo, amigos, vecinos, periodistas. Había globos blancos y dorados, flores por todas partes, mesas con comida y bebidas, pero lo más hermoso eran los niños. Decenas de niños, algunos con el cabello creciendo después de la quimioterapia, otros con gorros coloridos, todos con sonrisas enormes corriendo por el jardín, jugando, riendo. Julián estaba de pie frente al edificio, vestido con un traje blanco sencillo. Se había dejado crecer el cabello, que ahora le caía sobre los hombros en ondas suaves. Su rostro todavía mostraba las marcas del dolor, las líneas que la tragedia había tallado, pero también mostraba algo nuevo, esperanza. Alrededor de sus ojos y boca. Pero había algo nuevo ahí también, paz. No la paz de quien ha olvidado, sino la paz de quien ha encontrado significado en medio del caos. Un pequeño estrado se había montado frente al edificio. Julián subió cuando el presentador del evento lo llamó. La multitud guardó silencio. Él miró a todas esas caras, a todos esos niños que llevaban el mismo dolor que su hijo había llevado, y sintió que algo dentro de él sanaba un poco. Hace un año, comenzó con voz clara, perdí lo más importante de mi vida. Mi hijo Mateo se fue a los 7 años después de pelear una batalla que nunca debió pelear. Y durante mucho tiempo pensé que su muerte no tenía sentido, que era solo una injusticia cruel del universo. Pero Mateo, en su sabiduría de niño, me dejó un regalo. Me dejó una carta donde me pedía que ayudara a otros niños como él, y esa carta se convirtió en mi salvación. Julián sacó de su bolsillo la carta original, doblada y gastada de tanto leerla. La sostuvo en alto. Esta fundación existe porque un niño de 7 años entendió algo que muchos adultos nunca entienden, que el amor más grande es el que se da cuando más duele. Mateo quería que su vida, aunque breve, dejara luz. Y hoy, viendo a todos estos niños sonriendo, sé que lo logró. Los aplausos estallaron. Muchas personas lloraban. Una de las familias beneficiarias había preparado una sorpresa. Una niña de 6 años llamada Sofía, que llevaba 3 meses en remisión después de un tratamiento pagado por la fundación, subió al estrado con ayuda de su mamá. Traía un dibujo en las manos. Se lo entregó a Julián con timidez. Era un dibujo de 2 niños tomados de la mano, uno con cabello rebelde y otro con un gorro colorido, flotando entre nubes y estrellas. En la parte de abajo, con letra infantil y torcida, decía: Gracias, señor Julián, por hacer que Mateo nos cuide desde el cielo. Julián abrazó a la niña con tanta fuerza que ambos comenzaron a llorar. Cuando finalmente se separaron, Julián se agachó para quedar a la altura de Sofía y le dijo: Gracias a ti, pequeña, por recordarme que todo esto vale la pena. Sofía tomó el micrófono con ayuda de Julián y dijo con voz temblorosa, pero clara: Yo estaba muy enferma y mis papás no tenían dinero para mis medicinas, pero la fundación nos ayudó y ahora ya no me duele y puedo jugar otra vez. Gracias, don Julián. Y gracias, Mateo, aunque no te conocí, porque sé que tú hiciste que esto pasara. No quedaba un ojo seco en el jardín. La ceremonia continuó con palabras de doctores, autoridades y otros beneficiarios.
Pero el momento más poderoso ya había sucedido, una niña salvada agradeciendo a un niño muerto, creando un puente entre el dolor y la esperanza más fuerte que cualquier discurso. Camila Torres vio la inauguración por televisión desde su departamento miserable. Estaba sentada en un sofá desgastado, con una cerveza tibia en la mano, con maquillaje corrido y ropa sucia. En la pantalla aparecía Julián, rodeado de niños que lo abrazaban con una sonrisa genuina que ella nunca le había visto en los 12 años de matrimonio. Aparecían imágenes del edificio con el nombre de Mateo en letras doradas brillando como un faro. Testimonios de familias agradecidas, de niños cuyas vidas habían sido salvadas con el dinero que ella había robado y que ahora servía para algo real, algo bueno. Camila sintió algo quebrarse dentro de ella. No era arrepentimiento, no todavía, porque el orgullo es el último demonio en morir. Pero era algo parecido a la comprensión. Julián había ganado. No solo le había quitado todo, sino que había transformado su derrota en algo glorioso. Mientras ella se pudría en un departamento barato culpando al mundo, él había construido un legado que duraría generaciones. El nombre de Mateo viviría para siempre, ayudando a otros, siendo luz. Y el nombre de Camila Torres sería recordado solo como la mujer que traicionó a su familia en el peor momento posible. Apagó la televisión, se quedó en la oscuridad y por primera vez en su vida, Camila lloró no de autocompasión, sino de verdadero dolor por lo que había perdido, por lo que había destruido, por la mujer que pudo haber sido, pero que eligió no ser. La ceremonia terminó al atardecer. Julián se quedó hasta el final despidiendo a cada familia, agradeciendo a cada voluntario, sosteniendo a cada niño que quería un abrazo. Cuando finalmente todos se fueron y solo quedaba él frente al edificio iluminado, miró hacia arriba, hacia el cielo teñido de naranja y rosa con la puesta del sol. Cerró los ojos y susurró: «Esto es por ti, hijo mío, todo es por ti». Y en algún lugar, más allá de las nubes y las estrellas, un niño de 7 años, con cabello rebelde y sonrisa eterna, sonreía también, sabiendo que su papá había cumplido su promesa, que su vida breve pero hermosa seguía tocando corazones, salvando vidas, siendo exactamente lo que él había soñado, luz en medio de la oscuridad. El nombre de Mateo Herrera brillaba en letras doradas sobre la entrada de la fundación, visible desde toda la calle, un faro de esperanza que recordaba a todos los que pasaban que el amor siempre vence a la traición. Hay momentos en la vida donde el dolor es tan profundo que sentimos que nunca vamos a poder levantarnos, donde la injusticia nos golpea tan fuerte que lo único que queremos es rendirnos o buscar venganza. Pero la historia de Julián nos enseña algo que todos necesitamos escuchar: el dolor más grande puede convertirse en el propósito más hermoso. Él pudo haberse quedado atrapado en la rabia, en el odio hacia la mujer que lo traicionó en el peor momento de su vida. Pudo haber usado toda esa energía para destruirla y nada más. Pero eligió algo más poderoso. Eligió honrar a su hijo transformando una tragedia en esperanza para cientos de familias. Esa es la verdadera grandeza del ser humano, la capacidad de tomar lo más oscuro y convertirlo en luz para otros. Esta historia también nos recuerda algo que muchos olvidan, que estar presente vale más que cualquier regalo caro, que los momentos que compartimos con nuestros seres queridos son los únicos que realmente importan. Camila lo tenía todo: dinero, éxito, poder. Pero perdió lo único que verdaderamente valía la pena: el amor de su familia. Y cuando finalmente se dio cuenta, ya era demasiado tarde. Nos quedamos con la imagen de una mujer destruida, no por la justicia que la alcanzó, sino por el peso de haber desperdiciado la oportunidad de ser la madre que su hijo necesitaba. Mientras tanto, Julián, que lo perdió todo, encontró algo más valioso: un propósito que le da sentido a su vida y un legado que vivirá para siempre. El nombre de Mateo brilla en letras doradas, no solo en un edificio, sino en el corazón de cada niño que recibe ayuda, de cada familia que encuentra esperanza. Esa es la diferencia entre vivir para uno mismo o vivir para algo más grande, entre dejar un rastro de egoísmo o dejar un camino de luz. La pregunta que esta historia nos hace a cada uno es simple pero profunda: cuando ya no estemos,
que van a recordar de nosotros? ¿Qué fuimos exitosos? ¿Qué tuvimos dinero? ¿Qué cumplimos nuestras ambiciones? ¿O qué estuvimos ahí cuando alguien nos necesitó? Que nuestro amor dejó huella, que transformamos nuestro dolor en algo que ayudó a otros. Porque al final del día lo único que nos llevamos es el amor que dimos y el bien que hicimos.